creo que hasta que no creo que pueda juntar todas mis mesas los días viernes, que son un montonazo, así que creo que seguiría así hasta que se acomoden los planetas, básicamente. Porque yo tengo mesas de exámenes todos los días. Y juntar todo en un día está complicadito. Bueno, vamos a arrancar entonces. A diferencia del examen parcial, el examen parcial sí va a ser escrito, presencial, seguramente va a haber preguntas a desarrollar y verdadero o falso, múltiple opción, depende de lo que se me ocurre. Y bueno, odio ponerla a grabar, pero si ustedes me juran y me perjuran que no salga por ningún lado esto, está todo bien. No viralicen esto porque mis videos son horrorosos. Así que no me gusta, pero bueno, por Mateo y el equipo, digamos, lo hago. Así que eso, pero confidencialidad, que esto no salga porque si no... No, está bien, Mateo, no pasa nada. Pero soy así medio timidón, que no me gusta. Profe. Sí, Hola, Danisa. buenas tardes. Hola. Quería preguntarte, ¿esto que estás grabando, las clases esto no las grabás, decís? ¿Cómo? A las Sí, ahora la voy a poner a grabar. No, lo que te iba a preguntar, si no las subís al campo, por cualquier cosa uno después las puede hacer pasar. Yo después, genial. sí, siempre las clases, es más, seguramente les comparto, después en unidades más adelante, que todavía ustedes no hemos llegado, lógicamente, yo después van a ver clases de otros años, entonces por ahí van a escuchar a otros compañeros haciendo preguntas o lo que sea. Porque a veces eso facilita, porque por ahí todas las clases son distintas, por ahí hay cosas que digo, cosas que no, cosas más novedosas que en ese momento pasaron y cosas que este año por ahí no las digo porque ya fue. Pero por ahí les sirve de ejemplo. Claro, sí, por eso Entonces, preguntaba, porque nos ayuda, ¿no? Por lo menos a mí me ayuda a escucharlos. sí, no hay problema. Y se los comparto como enlace, ¿sí? En el aula lo van a encontrar como URL y yo ahí les comparto el enlace. Bueno, gracias. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner a grabar. Gestionar grabación. Iniciar grabación. Me encomiendo a los santos evangelios. Y vamos a arrancar. Chicos, vamos a arrancar hoy con la unidad 3. Entiendo que se ve, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, genial. Empezado a trabajar el sistema de fuentes y habíamos dicho, bueno, no nos preocupemos mucho porque la palabra comerciante ya no la vamos a usar, ya vamos a hablar de otros tipos de sujetos que intervienen en la actividad, hablamos de los principios fundamentales del derecho comercial y en donde empezamos a ver que, lógicamente, intervienen sujetos, personas, ¿sí? Ahora, vamos a tener un pequeño inconveniente porque en realidad, a diferencia de lo que pasaba con el Código Comercial, este código nuevo, que de nuevo no tiene nada porque fue del 2015, no nos define quién es la persona del comerciante, quién es la persona a la cual se le va a aplicar el derecho comercial. Entonces nos deja así como en la nebulosa de decir, bueno, no está tan claro el concepto. ¿Cómo extraigo el concepto para decir que ahora estamos hablando de una actividad comercial, teniendo en cuenta el elemento subjetivo de esa relación? Entonces nos encontramos con un artículo, el artículo 320 del Código Civil, que lo vamos a ir desmenuzando ahí como está en el cuadrito, que nos dice, y este capítulo, este artículo y todos los que siguen es básicamente la unidad, ¿sí? Es muy importante que lo trabajemos artículo por artículo. Están obligados a llevar contabilidad, ¿sí? Entonces, por primera vez, de alguna manera, nos está hablando de que hay determinadas personas, ¿sí? Jurídicas, privadas,
y personas humanas que tienen que llevar contabilidad. Esperen porque, a ver, hay un compañero que ahí se suma y tengo que salir. Listo. Ahí vuelvo y vuelvo a compartir. Bueno, entonces, a medida que va entrando cada uno, tengo que salir y volver a entrar del Power. ¿Qué nos dice el artículo 320? Yo se lo leo y lo vamos a ir desmenuzando. Paciencia. Dice, están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario de servicios. Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros o la rúbrica de sus libros, como se establece en esta sección. ¿Sí? Entonces, arrancamos con el primer párrafo y nos dice, cuando hablamos de llevar contabilidad, ¿sí? Estamos hablando de la primera carga que la ley establece para aquellas personas que realizan una actividad económica organizada. ¿Sí? Entonces, acordémonos que de la evolución histórica del derecho comercial fuimos pasando por distintos ejes principales. Primero era el tema de los comerciantes, es decir, los actos que realiza una persona como comerciante, digamos, o en el rol de comerciante, entonces era un acto de comercio y por lo tanto se aplicaban las leyes comerciales y por lo tanto se aplicaba una jurisdicción especial que eran los tribunales comerciales. Luego viene una etapa en donde se prioriza un elemento objetivo que fue propio de nuestro Código de Comercio, en donde en realidad no interesaba a la persona. El foco no estaba en el sujeto, estaba en el elemento objetivo, ¿sí? Que era el acto de comercio. Entonces, el Código de Comercio en su momento, en el artículo 8, establecía un montón de actividades que si los desarrollaba una persona, se consideraba que por desarrollar ese acto de comercio, iba a ser considerado comerciante y por ende aplicado una jurisdicción especial y un código especial. Luego vamos con que el elemento subjetivo más importante es la empresa y hoy llegamos a la última etapa, digamos la actual, la que estamos conviviendo nosotros, en donde entendemos que el eje del derecho comercial pasa por definir lo que es la actividad económica organizada. En base a esa, nosotros vamos a decir si podemos aplicar, y si resulta aplicable, el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación, porque si consideramos que hay una actividad económica organizada y por ende se tiene que aplicar el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación, estamos estableciendo a determinadas personas jurídicas privadas o personas humanas que lleven contabilidad. La carga, no obligación, de llevar contabilidad. Entonces, de esas dos categorías de personas jurídicas privadas las tenemos enumeradas, si no cabe duda, en el artículo 148 del Código Civil. ¿Sí? Y a eso seguimos con derecho privado que ustedes ya vienen estudiando desde hace tiempo. No cuestionamos eso. Lo novedoso y que nos interesa a nosotros es que dentro del concepto de persona humana nosotros vamos a encontrar dos categorías. Para este tema, lean el apunte de Fernando Dubois, ¿sí? Que yo se los compartí en el aula virtual, ¿sí? Fabier Dubois, se escribe. Léanlo de ahí, ¿sí? Como para entender la diferencia, porque después van a pasar a Vítolo y él como que sí, como que parte de la base de que eso ya se sabe, ¿sí? Entonces, como una introducción, siempre busquen el apunte que está en el aula de Fabier Dubois, ¿sí? Lo mismo el de Fujimi y demás, pero es para este tema fundamental es Fabier Dubois. Entonces dice, bueno, mira muchachos, de estas personas humanas vamos a encontrar dos categorías. Una general, que seríamos nosotros, los seres humanos y demás, y una especial. ¿Quiénes serían esas personas especiales? Y ahí tenemos como dos subcategorías.
las empresarias y las cuasi empresarias, ¿sí? Las cuasi empresarias, que es lo que de alguna manera cuesta identificar, porque uno dice, bueno, empresario es un titular de la empresa, entonces es como más fácil de imaginar. Pero un cuasi empresario es aquella persona humana que realiza actividad económica organizada. ¿Qué significa esto? Que realiza una intermediación, ¿sí?, de bienes y servicios, ¿sí? En el cambio de bienes y servicios. Interviene, intermedia en el intercambio de bienes y servicios. Vos necesitas algo, yo te lo traigo y yo te lo doy, ¿sí? Yo contrato con esta persona, vos querés comer chocolates, bueno, no hay ningún problema. Yo busco al proveedor de chocolates, ¿sí?, que es el que produce el chocolate, yo lo compro y te lo vendo, ¿sí? Esa intermediación en el cambio de bienes y servicios es lo que hace un cuasi empresario. Es lo que anteriormente se conocía como comerciante. Asume entonces los riesgos, actúa por cuenta propia de manera profesional, habitual y con ánimo de lucro, ¿sí? Ya sabemos esta idea de la onerosidad que es propia del sistema comercial, ¿sí? ¿Que hay excepciones? Sí, pero en este caso no lo hay. Siempre tiene que haber, para poder hablar de un cuasi empresario, una persona que realice intermediación en el cambio de bienes con ánimo de lucro, ¿sí? Con el interés de obtener una ganancia de todo esto. Y entonces ahí vamos a encontrar agentes auxiliares de comercio, vamos a encontrar personas sin personalidad jurídica. Esas se las nombro, no las vamos a estudiar porque creo que la ven más adelante en la carrera, que son las uniones transitorias de empresas, los contratos de colaboración, yo creo que ya lo ven, que sería privado 4 o sociedades mío de aquella época. Que sería como un comercial 2 y este sería el comercial 1. Así que probablemente lo vean en el que viene. Y por el otro lado tenemos el empresario, ¿sí? Que el empresario es el titular de una empresa. ¿Qué es una empresa? Es una actividad económica organizada en donde hay factores de producción para producir bienes y servicios que están destinados al mercado. Obviamente que el empresario resulta ser el elemento subjetivo de la empresa. Ahora, parecería que estamos hablando de lo mismo, intermediación en el cambio de bienes, intermediación para producir bienes y servicios, factores de producción. A ver, un kiosquero también, de alguna manera, un cuasi empresario, también hace una actividad económica organizada, organiza los factores de producción, pero cuando estamos hablando de empresa, vamos a ver que en ella hay ciertos elementos que no se dan en los cuasi empresarios, ¿sí? Como por ejemplo personal subordinado, ¿sí? O capital propio. Entonces, vamos a ver que lo vamos a ver muy bien en la unidad que sigue, el concepto de empresa y todo lo que significa la empresa, con todos sus elementos objetivos, subjetivos, materiales, inmateriales, la vamos a trabajar a fondo, entonces ahí van a terminar de comprender que el titular de una empresa es mucho más, lógicamente, que un cuasi empresario, ¿sí? Y también abarca, es decir, tienen la carga, ya voy a explicar la diferencia con la obligación, la carga de llevar contabilidad. A ver, esto no es un requisito, digamos, caprichoso de la normativa, ¿sí? Ustedes siempre piensen que los negocios están para ser cumplidos, pero nada impide que haya conflictos. Es más, de los conflictos nos alimentamos los abogados, ¿sí? Entonces, si todo fuera color de rosa, todos se llevarían bien y todos cumplirían los contratos como corresponde, no existiríamos, digamos. Nosotros siempre estamos ahí a la búsqueda del conflicto. Bueno, entonces, en esa lógica, es muy importante poder llevar la contabilidad porque nos posiciona jurídicamente en un mejor lugar si queremos hacer valer nuestros libros de comercio, ¿sí? Si tenemos un conflicto con otra persona que dice que yo no le pagué determinada factura a un determinado proveedor y yo en mis libros y tengo el respaldo de las distintas notas de crédito, facturas, lo que fuere, los cheques, las transferencias, lo que fuere, yo todo eso lo tengo acreditado en mis libros,
definitivamente cuando vayamos a juicio voy a estar en una mejor posición. Entonces, ¿por qué se dice esto que es una carga y no una obligación? Porque en realidad, si vos no llevas los libros, no hay una sanción. No es que la ley te va a sancionar. Simplemente vos mismo, por eso es una carga, vos mismo te pones en una situación de desventaja. Si tu interés es ganar el pleito, si tu interés es estar en una mejor posición frente al adversario, aparte de que tiene otras funciones la contabilidad, ¿no? Si vos llevando una buena contabilidad, sabes perfectamente en qué estado se encuentra tu empresa, ¿sí? Si está dando pérdidas, si está dando ganancias, si es necesaria reestructurar, si es necesario transformar, si es necesario fusionar, ¿sí? ¿Dónde está, en qué trama o en qué tramo en realidad el desarrollo de mi empresa es donde están los nudos, donde están los puntos débiles? Bueno, llevar una buena contabilidad me va a permitir eso. A ver, entre toda mi cadena de producción, distribución, entrega, lo que fuere, ¿dónde puedo reducir costos? ¿Cómo puedo hacer para que esto me salga más barato y de esa manera yo pueda posicionar mi producto a un menor costo en el mercado y ganarme tal consumidor? ¿Sí? Esperen que voy haciendo entrar a sus compañeros que deben estar ahí esperando. Listo. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, profe. Da. Sí, perfecto. Ok, vuelvo entonces. Sí, ustedes chisten para saber que están... Oh, esperen. Que ¿Qué estamos vivos. Sí, tal cual, que no hubo suicidio masivo. ¿Ven por qué? ¿Ven por qué no quiero grabar las clases? Porque no, me olvido y soné. Esto es como un gran hermano errado, digamos. Bueno. Pero es más divertida, sí. Sí, para que ustedes después se dicen, pobre chica, está para internación. Bueno, No, ambulatoria. nos mantenemos más como activa. A mí me parece que el hecho de No, participar está nos bien. mantenemos activos, de poder querer, sí, se entiende, digamos, sí, Bueno, entendemos para que puedan, me parece, no sé, mi genial, sí, opinión. de una. Que alguien me responda, porque si no, si nadie me Claro, responde, muy sola estoy en claro. esto. Bueno, entonces, sigamos un poquitito más. ¿Quiénes son entonces los empresarios? Ya vuelvo con el tema de llevar contabilidad. Esperen, retomo. Llevar contabilidad es una carga, no es una obligación. ¿Cuál es la distinción entre uno y otro? Y eso lo ven en Vítolo. La diferencia está en que una carga no me trae aparejada sanción legal. ¿Se entiende? A mí nadie me va a venir a imponer que tengo que llevar contabilidad. No me van a sancionar si yo no la llevo. Lo que va a pasar es que me va a poner en una situación de desventaja con respecto al adversario cuando a mí me demanden y yo tenga que exhibir los libros o a mí me parezca que podría exhibir los libros. Ya vamos a ver qué pasa, si es conveniente estratégicamente hablando presentar los libros o no, depende de cómo los llevemos, ¿sí? Entonces, en este sentido, la carga no implica una sanción jurídica, ¿sí? Sino que me pone en una situación de desventaja, me aleja de poder adquirir o de poder alcanzar el interés que yo quería. Che, ¿qué onda? ¿Qué impuntualidad? Bueno, ahí voy. Bueno, vuelvo. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? No es lo mismo, porque si fuese una obligación y yo no lo cumplo, ay, che, si es una obligación y yo no la cumplo, a mí me sancionan, ¿sí? Es decir, me puede sancionar un juez, cosa que acá no sucede. ¿Mm? Simplemente me pone en una situación de desventaja. Bueno, además del empresario como titular de una empresa, también está el titular de un establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios, ¿sí? Se los pone en un pie de igualdad al empresario como el titular de un establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Ya vamos a ver que en realidad el establecimiento es una parte de la hacienda comercial, es una parte de la empresa, ¿sí?
Pero bueno, el titular de ese establecimiento, que puede ser que lo tenga por otros motivos, ya vamos a ver también fondo de comercio, vamos a ver que uno puede ser el poseedor, puede ser tenedor, puede ser locatario de un fondo de comercio. Bueno, ahí involucramos a este titular de establecimiento comercial, industrial, agropecuario de servicios, que tiene, digamos, la carga de llevar contabilidad y registro de todos los movimientos económicos que realice. ¿Sí? Bien. En principio, todas las personas pueden llevar contabilidad y registro, porque también hay sujetos voluntarios. ¿Sí? Me vuelvo al artículo 320 del Código Civil. Dice el segundo párrafo, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, por ejemplo, ley de ingresos brutos, ¿sí? Ley de ganancias, sin perjuicio de leyes especiales. Acuérdense cuando hablamos la clase pasada de las fuentes. No tenemos que ser como los caballitos que solamente las respuestas las encontramos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Tenemos que tener en cuenta el principio de juridicidad, es decir, que no solamente las respuestas las vamos a encontrar en una ley, la vamos a encontrar en un diálogo de fuentes, ¿sí? En una interpretación armónica de todo el ordenamiento jurídico y no solamente de una fuente específica del derecho, ¿sí? En una integración. Tal cual. Entonces yo voy a hablar y voy a tener en cuenta este artículo, pero también tengo que tener en cuenta las leyes especiales, ¿sí? Entonces dice, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, en general, quedan excluidas de las obligaciones previstas en esta sección, ahí vamos a ver las personas que están excluidas de llevar contabilidad de registro, las personas humanas, o sea, las personas jurídicas, no, las personas humanas que desarrollan profesiones liberales, llámese abogados, por ejemplo, ¿sí? O actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma de empresa. Como que obvio, porque si estuviera realizando una actividad agropecuaria conexa que tuviera la forma de empresa, entonces es empresario. Entonces es titular de un establecimiento agropecuario. Y entonces, en ese caso, tiene la carga de llevar la contabilidad. ¿Sí? No va a estar excluido de llevar contabilidad. Agrega, se consideran conexas las actividades dirigidas a la transformación o a la enajenación de productos agropecuarios cuando están comprendidas en el ejercicio normal de tales actividades, ¿sí? Nosotros a veces vamos por la ruta y encontramos puestitos, ¿no? En donde es el productor agropecuario que determinado producto lo pone al costado de la ruta. Esa es una actividad conexa que se desprende de su actividad principal, ¿sí? Y que no tiene en realidad forma de empresa, no es que hay una manufacturación, ¿sí? Sino que es conexa, digamos, que está dirigida a la transformación o la enajenación de los productos agropecuarios, pero cuando ello está comprendido en el ejercicio normal, ¿sí? De tales actividades. También pueden ser eximidos de llevar contabilidad las actividades que por el volumen de su giro, es decir, ahí generalmente ubicamos a los emprendedores, a aquellas personas que venden sus productos, por ejemplo, ahora en Instagram, en donde en realidad por el volumen de su giro, a ver, ¿cuánta plata pueden generar por mes o por año? ¿Cuánto es el monto deduciendo lo que tengan que pagar, no sé, del merchandising, de lo que tengan que gastar en cuanto al packaging de las cosas y demás, ¿sí? Entonces, eso va a analizarse y eso lo va a determinar la jurisdicción local, que no es otra cosa que las reglamentaciones de registro público, ¿sí? El registro público va a decir, bueno, va a establecer un determinado techo y va a decir, bueno, las personas que su giro no supere tanto dinero, entonces no es necesario, no están de alguna manera obligados a llevar contabilidad, ¿sí? Pero en principio, cualquier persona, ¿sí? Que era este pedacito de arriba, ya vimos los excluidos de llevar contabilidad,
Los sujetos voluntarios es una categoría residual, porque en realidad todas las personas pueden llevar contabilidad de registro. ¿Por qué? Porque la ventaja que te da la contabilidad es saber dónde estás parado, es saber dónde está parado tu negocio. Entonces, eso es lo que te va a permitir a vos determinar, como les comentaba hace un ratito, dónde tengo que realizar inversiones, dónde tengo que bajar los costos, si en la distribución, si tercerizo un determinado bien o una determinada actividad, por ejemplo, no sé, tema publicidad de la empresa. Bueno, contrato yo a un publicista, tercerizo, me viene bien, me viene mal, gasto tanto, gasto menos, ¿sí? Bueno, esa es la ventaja de llevar contabilidad y de registro. Más allá también, o sea, esa es como la inmediata, sino también la mediata porque en caso de conflicto judicial te va a posicionar en un mejor lugar con respecto a aquel que no lleva contabilidad, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, esta cuestión de los sujetos voluntarios está contenido en el 320, en el mismo primer párrafo, cuando dice cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros o la rúbrica de sus libros, como se establece en esta misma sección. Es decir, que por más que la ley te pueda decir que vos estás excluido de llevar contabilidad, si vos sos abogado, salvo que vos tengas un estudio jurídico, en un concepto de sociedad anónima, en un concepto en donde la organización de ese estudio jurídico factura con un nombre ese estudio jurídico, porque hay distintas formas de organizar un estudio jurídico. Los buffets, por ejemplo, los buffets corporativos. Claro, bueno, en ese caso ahí no estarían excluidos de llevar contabilidad, ¿sí? Porque es una sociedad externa en el ejercicio de la profesión. Distinto es como arrancamos todos de, che, nos ponemos un estudio jurídico, uy, qué loco, sí, vamos. Y no hay secretaria, todos ponemos plata para poder sobrevivir, pagar el alquiler, pagar la luz, pagar el toner, ¿sí? Entonces, se hace una vaquita de lo que va entrando los honorarios y demás. Si es algo muy casero en realidad, están excluidos de llevar contabilidad, ¿sí? Pero, sin embargo, si yo quiero, aunque esté excluido por ley, lo puedo hacer como sujeto voluntario, ¿sí? Bueno. A ver, vamos a trabajar con esto de la... Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Alguna duda o algo? Bueno, genial. Entonces, seguimos con el tema de contabilidad y registros contables. Bien, vamos a empezar a desglosar el 321, el que sigue. ¿Qué es esta contabilidad? Porque yo digo, bueno, hay que llevar contabilidad y hablo 20 veces de lo mismo. La contabilidad es una disciplina que clasifica, registra, presenta e interpreta datos relativos a los hechos y actos económicos financieros con el objeto de brindar información histórica y predictiva útil para la toma de decisiones. Era lo que yo les decía hace un ratito. Llevar contabilidad no solamente es para tener las cosas prolijo, sino también para saber si este negocio que vos estás llevando te está dando pérdidas o te está dando ganancias. Y en ese caso, ¿dónde vas a realizar o con qué vas a realizar los distintos ajustes, ¿sí? Que vos tenés que hacer para que tu empresa o tu actividad económica organizada crezca, ¿sí? O por lo menos se mantenga. ¿Cómo tenemos que llevar esta contabilidad o estos registros? Y dice el artículo 321 del Código Civil. La contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades. Ya les voy a poner un dibujito para que lo veamos. Una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse, de modo que se permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual debe archivarse en forma metódica y que permita su localización y consulta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es lo primero que te estaba diciendo acá? Bueno, mira, la uniformidad. Vos lo que necesitas es cada asiento contable. A ver,
Yo se los voy a mostrar acá en este ejemplo nada más. Este es un viejo libro diario, porque ahora se lleva en formato digital, digamos, ¿no? Ahora a veces se lleva así, en un Excel, ¿sí? En este libro lo que sucede es... Profe, Sí, disculpe, sí. solamente estamos viendo el primer cuadro del Power. Ay, ¿por qué? A ver, es que entré y salí tantas veces para... A ver. Ahora sí se cambió otro. Ahí está, profe. Ahora sí. Ah, bien, bien. Bueno, volvemos. Entonces, espera. Bueno, este sí lo vieron, ¿o no? No, profe. Bueno, ay, qué lástima. Bueno, esto era básicamente el 320, ¿sí? El 320, segundo párrafo y tercer párrafo. Es decir, aquellas personas que pueden llevar en forma voluntaria la contabilidad deben inscribirse en el registro público y tener habilitación o rubricación de los libros en el registro público, ¿sí? Deben inscribirse, digamos, como cuasi empresarios o lo que fuera. Y hay determinadas personas que están excluidos de llevar contabilidad. Y ahí ya dijimos que eran los profesionales liberales, salvo que asuman un formato de sociedad anónima, es decir, que hayan otras leyes que exijan llevar contabilidad, y aquellos que realizan una actividad agropecuaria conexa, pero obviamente que no tenga el formato de empresa, porque si no, vamos a tener que aplicar el 320 primera parte, ¿sí? Y también quedan excluidas de llevar contabilidad aquellas personas que por el escaso volumen de su giro les resulta inconveniente llevar contabilidad, ¿sí? Es como un desgaste, ¿no? Porque, digamos, no tiene tanta ganancia como para tener la necesidad de llevar los libros en la forma en que nosotros ahora vamos a ver, ¿sí? Porque no es nada fácil llevar en forma prolija y correcta los registros contables, ¿sí? Bueno. Paso a la otra, me avisan si enganchamos. Esta es foto ilustrativa. Entonces, vamos con el 321. ¿Estamos todos en el Power del 321? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Genial, bien. Entonces, el 321, alguien dejó ahí por las dudas el micrófono abierto, no vaya a ser que aparezca alguien. ¡Callala esa! Ahí atrás. Bueno, vos debes llevar la contabilidad entonces, ¿no? El 321. La contabilidad debe ser llevada, te lo voy a mostrar acá como para que lo vamos viendo. Debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades, estas son las actividades, el detalle, ¿sí? Que deben registrarse de modo que permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Los asientos deben, obviamente, cada cosita de esta se lo llama asiento, ¿sí? Cada uno de estos son los asientos contables, el asiento 50, el asiento 51, el asiento contable 52, 53, es todo esto y así, ¿sí? Cada uno de estos implica un movimiento económico en la empresa, ¿sí? Algunos indican el pasivo de la empresa y otro el activo, ¿sí? Lo verde, digamos, lo positivo es el haber. Y el debe, obviamente, son las quitas de dinero, ¿no? Plata que sale, plata que se va, lo que sería en rojo. Los que estudiamos contabilidad en algún momento, yo estudié nada más que en tercer año y la aborrecí, por eso ahí elegí directamente las vueltas de la vida, elegí abogacía y ahora me encuentro hablando de esto, o sea, es como muy loco el destino, pero lo cierto es que entre el debe y el haber, si los números están bien, siempre tienen que dar cero al final, tienen que coincidir los números, porque lo mismo que había, salió, ¿sí? Entonces tiene que haber como un correlativo entre todo esto como para que los números cierren. Entonces, uniformidad. Dice, es un mismo criterio para cada asiento contable, ¿sí? Esos pedacitos que nosotros veíamos, cada movimiento contable, cada actividad, cada acto que realiza la empresa, la compra de acreedores, el pago de cheques, lo que fuere, eso se registra, ¿sí? Y se registra en forma de asiento contable.
¿Mm? Obviamente eso yo les digo siempre lo mismo, tengan cerca y sean amigos de un contador, ¿sí? Porque la única forma nosotros, por nuestra formación, de comprender todo este mágico mundo es teniendo un amigo contador al lado que permita revisar estados contables y liquidaciones. A veces son muy grandes, son cajas, son enormes y es mucho tiempo por ahí para los que trabajen en derecho empresarial o derecho comercial, o sean asesores de empresas o lo que fuere, van a tener que revisar estados contables muy grandes, ¿sí? Entonces, para eso siempre es bueno, para que no se les escape nada. Claridad, ¿sí? ¿Qué es esto? Implica el seguimiento de las normas, usos o prácticas, ya sabemos la diferencia entre usos o prácticas, de redacción contable y modo de hacer los asientos contables que permitan que una persona, contador, las pueda comprender a simple vista, ¿sí? Ya vamos a ver que si presentamos una contabilidad irregular y eso no nos posiciona bien ante el juez, ¿sí? Y más si nuestro adversario lleva una contabilidad clara. Entonces, siempre el que es prolijo va a llegar como mucho más lejos. Veracidad y exactitud, que es lo que dice concordancia o demanda en los libros, concordancia entre lo que figura en los libros contables y la existencia material de las operaciones registradas. Obviamente tiene que ser un reflejo de lo que sucede en la vida real, ¿sí? No a dejar asientos contables o emitir facturas que en realidad nunca se facturaron, en realidad nunca salieron, ¿sí? Lo que se llaman las facturas apócrifas. Completitividad, es decir, los libros contables reflejan toda la situación del sujeto y no una parte. Y ya vamos a ver que esto está muy ligado procesalmente a lo que es el principio de indivisibilidad de la prueba de los registros contables. Y la unidad, es decir, el sujeto no puede llevar varios juegos de libros. Si llevamos el libro diario, si llevamos libro de inventario y balance, vamos a llevar un libro por cada uno. Termina ese libro, empezamos otro. Y ese otro lo autoriza el registro público, ¿sí? Es indispensable porque esto es fundamental, el respaldo documental. Si yo dejo asentado en el libro que se emitió determinada factura por determinado servicio prestado o una determinada nota de crédito o lo que fuere, yo lo tengo que tener registrado en un papel, ¿sí? Yo tengo que tener la factura, yo tengo que tener la nota de crédito, yo tengo que tener acreditada la transferencia bancaria, ¿sí? O la emisión de determinado cheque. Yo tengo que tener el respaldo de esa documental, ¿sí? Por lo tanto, es indispensable el archivo y el resguardo. Antes se contrataban depósitos, ¿sí? Hoy algunos ya se almacena toda esa información en la nube, ¿no? Y ahí entra todo un problema también de juridicidad. Ok, la nube, pero ¿dónde están los servidores de la nube? Y algunos están en Estados Unidos, otros están en otro lado. Bueno, ¿y cómo hacemos para, por un requisito fundamental, que ya lo vamos a ver, que es para que el archivo de toda esta información tiene que estar en el domicilio del titular de la empresa? Pero entonces, ¿qué hacemos cuando el servidor está en otro país? Bueno, ya vamos a llegar a todo eso. Pero vamos a lo que pasa, digamos, tranquilamente por estos lares. Estos registros indispensables, hay ciertos registros que son indispensables, ¿sí? Es decir, que toda aquella persona obligada o no, o sea, voluntaria o no, que lleve contabilidad, debe llevar estos libros, que están enumerados en el 322, ¿sí? El libro diario, el libro de inventario y balance, y todos aquellos que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar. Perdón. Y los que en forma especial impone este código u otras leyes, ¿sí? Entonces, a ver, el libro de inventario y balance, ahí les pongo algunos ejemplos de esta última parte del artículo. Entonces, vimos el libro diario. En el libro diario se asienta absolutamente todo lo que va pasando en el día,
¿sí? El día 26 del 10, bueno, esto es un poquito viejo, del 2018, cuenta particular de tanto, salió tanta plata, me queda 21.400 después de haberle pagado a Pedro y a Ramón, ¿sí? El 26, el 31 de diciembre, fíjense que esto es una organización cronológica, ¿sí? Entonces ya vamos a ver cómo si yo cometo un error, ¿sí? Que me puedo equivocar y cometo un error y no lo salvo ese día, en vez de poner 26 del 10 puse, no sé, 28 de enero del 2018 y después sigue el otro asiento 31 de diciembre del 2019, supongamos, entonces ahí yo quiebro lo que es la cronología. Entonces, en ese caso, yo asiento lo debería eliminar, ¿sí? Lo anulo, pero abajo, en el último, supongamos que el último sea este del 31 de diciembre, bueno, lo salvo, digamos, y con la fecha nueva, el día que yo me doy cuenta del error, y ahí lo vuelvo a incorporar, ¿sí? No pongo liquid paper, no tacho, no sobrescribo, no hago nada. Hago un nuevo, sobre este asiento no hago nada. Hago un nuevo asiento, ¿sí? En donde voy a registrar esto con la fecha nueva, con la fecha en donde me doy cuenta del error, ¿sí? No la fecha que correspondería, sino con la fecha en que me doy cuenta del error, porque yo no puedo romper la cronología de actividades que se va desarrollando en la empresa, ¿sí? No puedo ir enero, marzo y después terminar enero, febrero, marzo y después le pongo noviembre y después le pongo enero del año anterior, ¿sí? No puedo romper la cronología. El libro de inventario y balance, dice el artículo 326. Al cierre del ejercicio, quien lleva contabilidad obligada o voluntaria debe confeccionar sus estados contables que comprenden como mínimo un estado de situación patrimonial y un estado de resultado que debe asentarse en el registro de inventario y balance. Básicamente es lo que nos permite a nosotros decir, bueno, a ver cómo expresa, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo? El inventario, ¿qué es lo que tengo? Bueno, tengo tantos mobiliarios, tengo tanto escrito, tengo tanta maquinaria, tengo esto, tengo tantas personas, por lo tanto le corresponde tanto aporte social, tengo tanto activo en la caja, ¿sí? Entonces, todo eso me permite a mí conocer, al finalizar cada ejercicio contable, en definitiva, bueno, a ver, en este año, ¿qué es lo que tengo? Y de esta manera, ¿qué es lo que tengo? Y hago un balance también monetario, digamos, financiero, económico, ¿sí? Para saber específicamente en dónde ando, ¿sí? Y por dónde ajusto o si compro algo o no, lo que fuera. Cuando les dice a ustedes del 322, el inciso C y el D, aquellos que corresponden a una adecuada integración del sistema, o alguno que establezca una ley especial, ahí tenemos algunos ejemplos que les dejé como para que puedan dimensionar. Esos son los 3 libros básicos que uno lleva. El libro diario, son 2. El libro diario y el libro de inventario y balance. Pero después yo llevo otros, ¿sí? Como por ejemplo, el libro de compras y venta, el libro de IVA, el libro de movimientos de mercaderías, ¿sí? La verdad que hay un montón de libros que se pueden llevar para facilitar después, volcar la información en el libro de inventario y balance. Después están aquellos libros o registros contables que son impuestos por las normas. Por ejemplo, cuando estudien sociedad anónima, van a ver que la persona va a tener que llevar el registro de acciones, las actas de asamblea, con todos los formalismos, ¿sí? Vos no podés presentar un acta de asamblea sin las firmas, no podés presentar un acta de asamblea tachoneada, ¿sí? Si no salvás el error, es decir, y eso hace a la seriedad también de la empresa. No nos olvidemos que tenemos el principio de buena fe. El registro público está para eso, para que nosotros conozcamos la persona con la cual vamos a negociar algo, ¿sí? Con la cual vamos a contratar.
Entonces, no es lo mismo una empresa que no presenta sus libros a aquella que sí las lleva en regla, los tiene, y como justamente el registro público lo que busca es publicidad, ¿sí? Entonces, permite que terceros puedan tener conocimiento de qué es esta empresa, de qué se trata, y si tiene respaldo y la seriedad como para poder negociar o tener algún tipo de contrato o lo que fuere con esa persona jurídica, con esa empresa, con ese cuasi empresario, lo que fuere. Libros que llevan los martilleros y los corredores, estos son agentes auxiliares de comercio, que ya los vimos, son considerados cuasi comerciantes, cuasi empresarios, agentes de bolsa, recibo de sueldos, ¿sí? Recibo de jornales. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un libro de registro de acciones, ¿sí? En donde se establece, por ejemplo, ordinarias escriturales, bueno, depende de qué tipo de acciones estemos hablando y demás, ¿sí? Pero bueno, de esta manera es como que vamos ganando confianza, ¿sí? Para poder posicionar la empresa en el mercado. ¿Cómo deben ser llevados estos libros? Yo ahí les pongo ejemplos de libros un poquito viejitos, ¿sí? Gracias a Dios todavía no había nacido yo, pero todavía lo pueden llegar a encontrar, ¿sí? En algunos locales así como manejados por personas más grandes, o tradicionales del barrio, o lo que sea, lo pueden llegar a encontrar, ¿sí? ¿Cómo deben llevarse estos libros? Bueno, estos libros deben llevarse de manera individualizada, como acá pasa, ¿vieron? En el libro diario número 6. Es decir, que esta persona tiene un libro diario número 1, lo cerró, el libro 2, lo cerró, el libro 3, lo cerró, el libro 4, lo cerró, el 5, hasta que llegó al 6, lo abrió, digamos, con una leyenda que ya vamos a ver cuál es, y va incorporando ahí todo lo que va pasando en el día, por eso es el libro diario. Todo lo que va pasando, toda la plata que se va, toda la plata que entra, ¿sí? Tienen que estar inalterados, ¿sí? A ver, todos los libros van a estar foliados, entonces no pueden de la hoja 5 pasar a la hoja 18, es decir, me falta un montón de hojas, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Entonces, no tienen que estar adulterados o alterados. Tiene que estar llevado, como les decía hace un ratito, en forma cronológica los libros y los asientos. Guarda que hay una... Eso. En forma cronológica los libros y los asientos, ¿sí? Esto es lo que les decía, del libro 6 le correspondería al libro 7, 8, 9. Y los asientos por fecha, ¿sí? No podemos ir para atrás, no podemos ser desordenados. Si esto pasó el día 3, lo que sigue va a pasar el día 4, ¿sí? Bueno. Tienen que estar actualizados. Tienen que estar en idioma y moneda nacional. Y si hubiera habido errores, estos errores tienen que estar salvados, ¿sí? Tengo que dejar aclarado que se cometió un error y que la información correcta es esta a partir de este momento, ¿sí? En el 2018, con lo mismo, ya vamos viendo que hay otra forma de llevar los libros, ¿sí? En donde se aplica tinta, digamos, en una plana. Se utilizan, digamos, máquinas que van prensando toda esa información. Y llegamos a nuestra etapa, digamos, y ya no sé qué va a pasar con la inteligencia artificial, ya miremos a parar. Y lo vemos en el artículo 329, ¿sí? Esto de la posibilidad de llevarlos en formato electrónico. Esto siempre es pregunta de parcial y de final, por las dudas para meterle un poco de spoilear esta situación. Actos sujetos a autorización. El titular puede, previa autorización de registro público de su domicilio, el que se olvide, que esto lo puede hacer porque así lo decide, sin autorización de registro público, tiene un 2 más grande que una casa, y va a producir un dolor enorme en el alma de los redactores del código, ¿sí? El titular puede, previa autorización de registro público de su domicilio, 1, sustituir uno o más libros, excepto el de inventario y balance. Puede sustituir el de acción
puede sustituir el del libro IVA, el libro de compra, IVA-venta, puede, pero el libro diario, hace lo que quiera. El de inventario y balance no lo llevas electrónico. Puede sustituir uno o más libros, excepto el de inventario y balance, o alguna de sus formalidades, por la utilización de ordenadores u otros medios mecánicos, magnéticos o electrónicos que permitan la individualización de las operaciones y de las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación. 2. Acuérdense, con autorización previa de registro público, conservar la documentación en microfilm, discos ópticos, me parte el corazón. ¿Quién tiene CD ahora? Pero bueno. U otros medios aptos para ese fin. ¿Sí? Ya ni las computadoras vienen para ver CDs. Buah, pero no importa. Lo cierto es que si yo quiero, de alguna manera, que los libros sean llevados, con excepción del libro de inventario y balance, que sean llevados en formato electrónico, no hay ningún problema, hacelo. Pero vas a tener que tener autorización de registro público. Y esta novela no termina aquí. Vamos con la segunda cosa, porque si ustedes no querían ser amigos de un contador público, van a ser amigos de un contador público. ¿Por qué? Porque si no van a tener que pagar. Sean amigos de contadores públicos. La petición que se formule al registro público debe contener una adecuada descripción del sistema. ¿Sí? Le voy a tener que explicar al registro público qué es este sistema que yo estoy implementando del microfilm, del disco óptico o de lo que sea que yo lo esté llevando. Con dictamen técnico de contador público e indicación de los antecedentes de su utilización. No me vengas con nada nuevo. Buscame algo que ya fue probado en otro lado, ¿sí? Porque esta información no se puede perder. No puede ser falible, ¿sí? El sistema de conservación de la documentación o los libros, ¿sí? Entonces, la petición que se formule ante el registro público, primero, tiene que tener una adecuada descripción del sistema. ¿En qué consiste ese software? ¿En qué consiste este sistema de almacenamiento electrónico? Dictamen técnico de un contador público e indicación de los antecedentes de este sistema. ¿Sí? Una vez aprobado el pedido de autorización y la respectiva resolución del organismo de contralor, deben transcribirse en el libro de inventario y balance. Entonces, yo voy a dejar constancia en el libro de inventario y balance que los otros libros se llevan en un formato sustituido o conservado a través de sistemas electrónicos. ¿Sí? La autorización solo se debe otorgar si los medios alternativos, el CD, el pendrive, la nube, lo que sea, son equivalentes en cuanto a la inviolabilidad, verosimilitud y completitud a los sistemas cuyo reemplazo se solicita. Es decir, yo lo tengo que convencer al registro público de que llevarlo en Excel es lo mismo que llevarlo por escrito. Que es inviolable, de la misma manera que lo sería un libro que yo escribo a mano, que es verosímil, ¿sí? Que da sensación de que es verdad, ¿sí? Y completo, la completitud, que se basta a sí mismo, ¿sí? Que no hay que ir buscando otras aplicaciones para poder llegar a la información. Es completo, se basta a sí mismo, ¿sí? A los sistemas cuyo reemplazo se solicita. Así que veremos qué nos depara con la inteligencia artificial todo esto. Individualización, que es el artículo 323. ¿Qué es lo que les dije hace un ratito? Tienen que estar individualizados, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos esa individualización? Vamos al artículo 323. El interesado debe llevar su contabilidad mediante la utilización de libros y debe presentarlos debidamente encuadernados, o sea, no vayan con las hojas sueltas, ¿sí? Debidamente encuadernados para su individualización en el registro público correspondiente. Tal individualización consiste en anotar este certifico, ¿sí? Consiste en anotar en el primer folio, es decir, en la primera hoja,
nota fechada y firmada de su destino, ¿sí? El número de ejemplar, certifico que el libro diario número 6, si tomamos este viejito de ejemplo, ¿sí? Este libro tiene que iniciar en su primera hoja con esta leyenda, que el presente libro diario número 6, que consta de 200 páginas simples, lleva el sello de la Cámara, en el caso de la provincia de La Rioja, el registro público, ex registro público de comercio, hoy después de la reforma del código se llama registro público. En la provincia de La Rioja es jurisdiccional, ¿sí? Lo tiene el Poder Judicial. Entonces, en ese caso, quien tiene las facultades de registro público es la Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría B. ¿Sí? Con facultades de registro público, está destinado al uso exclusivo de la sociedad y ahí le ponemos el nombre, el domicilio y demás. ¿Sí? Entonces, tal individualización consiste en anotar en el primer folio nota fechada y firmada de su destino, del número de ejemplar, del nombre de su titular y del número de folios, ¿sí? Número de folios que contiene. Folio es una palabra en realidad que se utiliza para identificar cada hoja, pero es una costumbre de decirle hojas, se le dice foja. No que otra, es simplemente un vocablo que fue quedando así. Pero bueno, esos son debates que me parece como que arrastramos vocabulario de la época de la Edad Media y todavía no se entiende por qué. Pero bueno, lo cierto es que está bien esto que refiere a páginas simples, ¿sí? Pero bueno, el código obviamente habla de fojas, que es lo mismo, ¿sí? Esto sirve a los fines de la rubricación de libros. Esto está publicado en la página del Tribunal Superior. Ahí vamos a ver los protojos que tienen que ser inalterados. Y bueno, no lo puede agarrar el perro, básicamente. No podemos hacer desastres con los libros. Porque el problema es que si nosotros hacemos desastres con los libros, si no están llevados en forma clara, cronológica, si es que yo cometí un error y no lo salvo, y yo voy a pensar 2 veces si digo que llevo contabilidad en juicio. Porque ya vamos a ver, en la teoría de los actos propios nadie puede alegar su propia torpeza. Entonces, yo no voy a presentar un medio de prueba en donde probablemente nada bueno no salga de ahí. Como ¿cómo se llama? Con asientos tachados, no salvados, con rotura de hojas, que no tiene, el folio está totalmente adulterado en su número. No, más vale, eso no lo presento. Y Dios me ampare con respecto a lo que presente el otro, ¿sí? Y el otro probablemente esté en una mejor posición que yo, básicamente por esto de que va a llevar contabilidad en mejor estado. Y por lo tanto, va a estar en una mejor posición que yo, va a tener una situación de ventaja ante mí. ¿Qué es lo que dice el 325? Dice, forma de llevar los registros. Los libros y registros contables deben ser llevados en forma cronológica, actualizada, sin alteración alguna que no haya sido debidamente salvada. También debe llevarse en idioma y moneda nacional. Deben permitir determinar el cierre de cada ejercicio económico anual, la situación patrimonial, su evolución y su resultado. ¿Sí? O sea, de la simple lectura yo tengo que saber más o menos si gané o perdí, digamos, si me dio ganancia o me dio pérdida, ¿sí? Por eso es tan importante que prestemos atención a que hay una serie de circunstancias en el 324 que nosotros tenemos que tener en cuenta porque si no, nos pueden plantear que han sido adulterados los libros, ¿sí? O los registros contables. Entonces, ¿qué dice el 324? Prohibido. O sea, reclara la norma. Está prohibido.
ni se te ocurra básicamente hacerlo. Está prohibido. Alterar el orden en que los asientos deben ser hechos, lo que yo les decía hace un rato. Si yo les puse el ejemplo acá, si yo estoy en el mes de febrero, paso al 5 de abril, no puedo volver al 10 de marzo. ¿Se entiende? Yo no puedo adulterar la cronología. En este ejemplo más o menos ahí metí mano como para que nos quede claro. Primero, alterar el orden en que los asientos deben ser hechos. Ya sabemos que es cronológico, ¿sí? Dejar blancos, como por ejemplo el asiento 52, que no tengo nada, ni plata que entró, ni plata que salió, ni no tengo ningún movimiento. Dejar espacios, o sea, dejar blancos que pueden utilizarse para intercalaciones o adiciones entre los asientos. Eso tampoco lo puedo hacer, ¿sí? Si lo hago así, ya, no sé, ustedes verán cuando llega el cliente y ustedes le dicen, a ver, tráeme los libros, wow, y el otro te va a decir, cliente, obvio, sí, tomá, aprende a vos cómo se llaman los libros. Vos les empezás a ver, te empezás a acordar de mí y empezás a sufrir. Empezás a pasar las hojas y vos decís, espero que esté todo bien. Espero que esto mejore en algún momento. Después, ¿qué es lo que tampoco podemos hacer? El inciso C. Interlinear, ¿sí? Escribir entre las palabras, ¿sí? Como pasa acá. Yo no puedo interlinear, ¿sí? Raspar, enmendar o tachar todas las equivocaciones y omisiones deben salvarse mediante un nuevo asiento, era lo que yo les conté, ¿sí? Una vez que yo detecto mi error, me doy cuenta que hice mal un asiento contable, lo anulo, pero ponele que yo me doy cuenta, tengo el asiento contable del 5, bueno, del 28 de febrero, vamos a dejar como que este está bien, el del 28 de febrero me doy cuenta que está mal, y me doy cuenta que está mal el 11 de marzo. Bueno, el asiento del 28 de febrero lo escribo en el 11 de marzo y dejo asentado, que es por una nulidad, digamos, es por una corrección, ¿sí? Que se está haciendo. Todas las equivocaciones y omisiones deben salvarse mediante un nuevo asiento hecho en la fecha en que se advierta la omisión o el error. El D, bueno, este era Rayo McQueen, no sé, mutilar parte alguna del libro, arrancar hojas o alterar la encuadernación o la foliatura, ¿sí? Entonces, si yo lo tengo partido porque lo agarró el perro, me agarró un estado de emoción violenta porque me estaba dando mal los números, rompí todo, bueno, o adulteré el número de folio, en realidad en vez de ser el folio 8, le metí el folio 9 y lo metí con virome y total, ¿qué más da? Bueno, todo eso está prohibido, ¿sí? Todo eso atenta contra la seriedad y la claridad, la exactitud, la uniformidad con la que yo tengo que llevar los libros de comercio. Bueno, y después esa referencia te deja abierto al sinfín de posibilidades cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de la registración. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a la inalterabilidad. ¿Qué dice el artículo 328? Nosotros habíamos dicho al principio, ojo que no solamente tenemos que llevar los libros, sino que es indispensable conservar la documentación. Tenemos distintas formas de conservar la documentación. La podemos llevar a un depósito y llenarnos de papeles y de cajas y hermosamente decorados al estilo, ordenados al estilo Maricondo. Lo dejamos todo precioso, todo etiquetadito como corresponde y sabemos dónde está cada cosa. O también lo podemos hacer de la misma manera, pero a nivel digital, ¿no? Y dice el 328, conservación. Excepto, siempre hay una excepción, excepto que leyes especiales establezcan plazos superiores, deben conservarse por 10 años. Yo, por ejemplo, los parciales de ustedes los tengo que conservar por 10 años. No saben la cantidad de papeles que yo tengo. Lo tengo que conservar por 10 años, o sea, me parece una locura. Entonces, las leyes especiales, salvo que las leyes establezcan plazos superiores,
La idea es que las facturas, toda la documentación contable, el dueño de la empresa, el titular del establecimiento comercial, o el empresario, o el cuasi empresario, o aquella persona que decida llevar contabilidad voluntaria, tiene que conservar esa información durante 10 años, ¿sí? Ahora, ¿desde cuándo vamos a contar los 10 años? Bueno, en el caso de los libros, yo voy a conservar los libros por 10 años y voy a contar los 10 años desde la fecha del último asiento contable. ¿Eh? Entonces, el último asiento contable es el que me va a indicar a mí que a partir de él empiezo a contar los 10 años para conservar esa documentación. En el caso de los demás registros, desde la fecha de la última anotación practicada sobre los mismos. Y en el caso de los instrumentos respaldatorios, por ejemplo, las facturas, desde la fecha de emisión, ¿sí? Desde su fecha. Si se emitió una factura de tal fecha, bueno, desde esa fecha yo la tengo que conservar 10 años, porque esos son documentos respaldatorios. Un contrato como documento respaldatorio, bueno, me fijo la fecha en que se celebró ese contrato y eso lo voy a conservar durante 10 años, ¿sí? Los herederos deben conservar los libros del causante. El causante es el que partió a mejor mundo. Entonces, los herederos deben conservar los libros del causante y, en su caso, exhibirlos en la forma que establezca el artículo 331, que ya lo vamos a ver, hasta que se cumplan los plazos indicados anteriormente. ¿Sí? Entonces, no solamente uno en vida lo tiene que conservar, sino también los herederos. ¿Sí? ¿Qué dice el 331 del código, que es esto de la exhibición, que decíamos hace un ratito? Como siempre, excepto en los supuestos previstos en leyes especiales, porque siempre lo especial deroga lo general, ninguna autoridad, y esto a veces es triquiñuela que yo les planteo en los exámenes, ninguna autoridad, bajo pretexto alguno, puede hacer pesquisas de oficio. Pesquisas son búsquedas, indagaciones, revisiones de los libros, para inquirir si las personas llevan o no registros adecuados a derecho. ¿Sí? Entonces, nadie, salvo leyes especiales, puede venir a preguntarte, inquirirte, si llevas o no los libros conforme a derecho. ¿Sí? La prueba sobre la contabilidad debe realizarse en el lugar previsto en el 325, es decir, en el domicilio del titular. ¿Sí? Los libros y los registros tienen que estar, por eso les puse el Google Maps, en el domicilio del titular, del empresario. ¿Sí? La prueba sobre la contabilidad, si judicialmente un juez dice, bueno, que pasa un montón, que tal empresa exhiba los libros, ¿sí? No es que los libros se van a mudar al despacho del juez, sino que los peritos contables van a ir al domicilio donde estuviera, ¿sí? Aun cuando esté fuera de la competencia territorial del juez que la ordena. ¿Mm? Son, digamos, los libros y la prueba sobre la contabilidad debe realizarse en el lugar previsto en el domicilio del titular, ¿sí? El domicilio de la empresa. Aun cuando esté fuera de la competencia territorial, es decir, si otro juez, qué sé yo, la empresa madre la tengo en San Juan, los libros están en San Juan, los registros contables están en San Juan, pero hay un incumplimiento contractual en la provincia de La Rioja y el que ordena la investigación sobre los libros es un juez riojano. ¿Lo puede hacer? Sí, a través de una carta rogatoria a otro, ¿sí? O lo que se llama un oficio de ley 22.172, en donde le pide colaboración al otro juez, el otro juez de San Juan le dice que sí, y los peritos se constituyen en ese domicilio. O sea, una carta dice, la exhibición... Ay, perdón. Claro, sí, es justamente, es para pedirle al otro juez que lo auxilie, ¿sí? Para tener lo que se llama la competencia. ¿Se acuerdan? Jurisdicción y competencia. Bueno.
La exhibición general de registros y libros contables solo pueden decretarse a instancia de parte en los juicios de sucesión, todo tipo de comunión, contrato asociativo o sociedad, administración por cuenta ajena y en caso de liquidación, concurso o quiebra. Fuera de estos casos, únicamente puede requerirse la exhibición de los registros o libros siempre y cuando tenga relación con la cuestión controvertida, ¿sí? Así como para establecer el sistema contable, si el sistema contable cumple con las formas de ley, ¿sí? Es decir, si yo no tengo un problema vinculado específicamente con un tema de registros, no necesariamente están obligados a exhibirlos, ¿sí? Salvo que se trate de juicios de sucesión, lógicamente no vas a burlar a un heredero o la vocación hereditaria de un heredero, ni los bienes del causante, o contratos asociativos, o administración por cuenta ajena, o en los casos de liquidación, concurso, quiebra, lógicamente que va a haber que exhibir los libros, ¿sí? Pero si fuera de esos casos, si tengo otro tipo de conflicto, bueno, ahí puede no exigirse, solamente se exigirá la exhibición del libro cuando esté vinculado con la controversia que se está presentando judicialmente, ¿sí? Bueno. Ahora, vamos y ya vamos terminando para que no, creo que los abombé con todo la information. Vamos con un artículo hermoso, que es el artículo 330, porque el 331 ya básicamente se los dije. Siempre hago al revés. El artículo 330, ¿sí? ¿Qué es la eficacia probatoria? Ya dijimos que llevar contabilidad tiene dos funciones. Son muchas más, pero digamos, yo voy hincapié en dos. Para saber dónde estamos parados, dónde está esta empresa, si esta empresa está dando pérdida o ganancia o en qué parte está haciendo agua. Y también para que si a mí me demandan, yo tengo dónde pararme, yo tengo registro, yo tengo documental, prueba documental de la cual sirve para sostener mi pretensión o defenderme de lo que me están diciendo que yo incumplí. Supongamos un contrato de compraventa de algún bien o algo parecido, ¿sí? Entonces, partamos de la base que los libros y registros que son llevados en debida forma son admitidos en juicio como medio de prueba. ¿Sí? Esa es la regla, digamos. Vamos a ir leyendo el 330. Dice, la contabilidad, obligada o voluntaria, no importa cómo la lleves, no importa quién seas, la contabilidad voluntaria o obligada, llevada en la forma y con los requisitos prescriptos, todos los que nombré, inalterabilidad, individualidad, que sea en idioma nacional, en moneda nacional, que sea cronológico, que no esté adulterado, ¿sí? O que sea inalterable, ¿sí? Bueno, si yo llevo los libros en debida forma, con los requisitos prescriptos, debe ser admitida en juicio como medio de prueba, ¿sí? No se aplica lo que se llama la exclusión probatoria en estos casos, ¿sí? En principio son admitidos en juicio como medio de prueba. Ahora, eso cuando son llevados en debida forma. Los libros y registros que no son llevados en debida forma, ¿sí? Y son ofrecidos en juicio, vale para el que lo presenta o sus herederos sin admitir prueba en contrario. Este es el ejemplo propio de la teoría de los actos propios. Esto de que en castellano sería, nadie puede alegar su propia torpeza. Si yo llevo los libros de mala manera, de mala forma, y yo los presento a juicio, y bueno, ¿sí? Puede que me perjudique. Ustedes fíjense cómo en negativo lo plantea el código. Dice, sus registros prueban contra quien la lleva o sus sucesores, aunque no estuvieran en forma, sin admitirse los prueba en contrario. Amo cómo el derecho habla en negativo. Impresionante. Somos negativos, parece. Somos negativos como seres humanos. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que si yo llevo libros
yo los ofrezco. Si los llevo en debida forma, está todo bien, me lo admiten como medio de prueba, no hay problema. Si yo los llevo en mala forma, obvio que me van a perjudicar, ¿sí? O sea, me van a, digamos, yo los puedo presentar de mala manera, digamos, puedo llevar los libros, perdón, en una manera indebida, ¿sí? Pero bajo este principio de nadie puede alegar su propia torpeza, nadie tampoco te lo va a rebotar. Entonces, cuando la prueba ingresa al proceso, se conoce como que la prueba es común. Se produce lo que es el principio de comunidad de prueba. Deja de ser tuya para ser del proceso, ¿sí? Entonces, entre la prueba de uno y la prueba del otro que se juntan, es el juez el que decide cuál neutraliza una a la otra, cuál pondera una sobre la otra, es el juez el que hace ese razonamiento, ¿sí? Entonces, si los libros están llevados en mala forma o en una forma no completa, no correcta, prueban, pero contra quien los lleve o sus sucesores, ¿sí? Y no se le admite prueba en contrario. Entonces, este es un punto importante en este sentido. Esto está claro en el libro de Vítolo, que se lo separa ahí como en puntitos, pero básicamente es eso, ¿no? O sea, es la teoría de los actos propios. Si yo decido hacer esto y esta es mi estrategia procesal, me atengo a eso, porque la prueba, una vez que ingresa al proceso, es comunidad, o sea, es del proceso, ya deja de ser mía. Y la interpretación empieza a correr desde mi capacidad de la litigación y la manera de presentar en los alegatos o en las exposiciones, cómo tengo que valorar esa prueba. Pero lo cierto es que el otro, mi adversario, se va a nutrir de la prueba que yo presento. Porque puede ser a mi favor como puede terminar siendo en contra, depende de cómo se litigue la prueba. Profe, sí. Una consultita. Sí. En la vasta ya experiencia en tribunales de usted, ¿es aconsejable entonces claramente que no tendría que presentarse, ¿no? Porque por lo general he usado contra. Es que en realidad depende de quién tengas enfrente. Ya vamos a ver qué posibilidad de que te presentes con personas que no tienen una contabilidad bien llevada tampoco. ¿Entendés? Perfecto. Entonces depende de quién tengas enfrente. Lo que pasa es que si vos tenés a alguien que no está obligado, el problema está cuando alguien, ya vamos a ver cuál es la actitud que tiene que tener el juez y capaz que ahí te lo resuelvo un poco. Pero si no, lo conversamos después. Avanzo un toque y volvemos si querés. ¿Qué dice este 330? ¿Qué pasa? Este es el primer supuesto. Gracias. Dice, la contabilidad obligado voluntaria prueba en favor de quien lo lleva, ¿sí? Este personaje trajo los libros en debida forma en un determinado asiento. Estamos debatiendo, por ejemplo, un asiento contable en donde tal asegura que me pagó y yo le puedo asegurar que esa plata no entró, ¿sí? Entonces, en mis registros contables, yo estoy llevando una prueba en favor mío, ¿sí? Cuando el litigio contra el otro, porque ambos están llevando contabilidad en debida forma, ¿sí? Entonces, si ambos llevan contabilidad en debida forma, y este muchachete no presenta prueba en contra de este asiento, el juez puede valerse de esta prueba o puede pedir otra supletoria. ¿Sí? Siempre acuérdense que el juez tiene mucho poder. Por eso es lo lindo de ser juez o jueza. Porque tiene mucho poder. ¿Sí? Entonces, yo tengo dos personajes que ambos llevan contabilidad en debida forma. Pero estamos discutiendo un asiento contable en particular. Este lo tiene registrado y este no tiene registrado ese asiento contable. Bueno, entonces en ese caso, lo que puede hacer el juez es valerse de otra prueba o pedir otra prueba supletoria. ¿Sí? Puede valerse de esa prueba y decir, listo, está acreditado que eso no se pagó, o puede pedir otra prueba supletoria. ¿Sí? Es este artículo que dice,
El tercer párrafo, el 330. La contabilidad, obligada o voluntaria. Prueba en favor de quien la lleve cuando el litigio contra otro sujeto que también tiene contabilidad obligada o voluntaria, no presenta un registro que sea contrario al que aduce ¿sí? No presenta un registro contrario a ¿sí? Un registro contrario incorporados en una contabilidad regular. Entonces, cuando pasa eso, el juez puede valerse de esta prueba y decir, bueno, mirá, vos no me pudiste desactivar esto, vos no me pudiste contrarrestar esto que él me está aduciendo, entonces yo me puedo basar en esto para resolver o puedo pedir otra prueba supletoria. ¿Sí? ¿Qué pasa en el segundo? Acreditar que se ha producido. Claro, claro. Sin embargo, en este caso, como les dije, tiene la facultad de apreciar esa prueba, se puede valer de esa prueba y de exigir, si lo considera necesario, otra supletoria. Ahora, vamos al otro supuesto. Cuando resulta prueba contradictoria en los registros, ambos llevan contabilidad en debida forma, pero presentan contabilidad contraria o en contradicción, ¿sí?, de las partes que litigan, y unos y otros se hallan con todas las formalidades necesarias y sin vicio alguno, el juez, ¿qué va a hacer? Va a prescindir de este medio de prueba. Miren, muchachos, la verdad lo neutralizaron. Vos me dabas esto y vos me lo contradecís, yo no tengo con qué desempatar, vamos a buscar otra prueba. ¿Sí? Vamos a merituar todas las demás, porque los dos llevan la contabilidad como corresponde, porque está todo perfectamente hecho, entonces es como que se neutraliza esa prueba. No tengo forma de destruir, porque los dos se han comportado bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar otras pruebas, ¿sí? Entonces va a merituar otras pruebas que hayan producido las partes. Se fijará en otros libros, buscará testigos, pedirá pericias contables, lo que fuere, ¿sí? El juez va a merituar y va a buscar otra situación. Este es ¿qué sería? 1, 2, 3, 4, 5. El quinto párrafo del 330. Cuando resulta prueba contradictoria de los registros de las partes que litigan, estas son las partes que litigan, las caritas que están contentas, y unos y otros se hallan con todas las formalidades necesarias y sin vicio alguno, el juez debe prescindir de este medio de prueba y proceder por los méritos de las demás probanzas que se presenten. ¿Sí? Es como que neutraliza a los registros contables. El último supuesto dice, si se trata de litigio contra quien no está obligado, este muchachito feliz no está obligado a llevar contabilidad y por lo tanto no lleva contabilidad. Y si no está obligado a llevar contabilidad, no lleva contabilidad, ¿qué le voy a hacer? Esta prueba, ¿sí?, ¿qué dice? Solo sirve como principio de prueba. No es prueba, es principio de prueba. ¿Sí? Es decir, que el juez sí o sí tiene que merituar un montón de otra prueba, va a empezar a sopesar, no es que, bueno, listo, tiene el libro, tiene todo, qué sé yo, y te va a decir, sí, pero yo no estoy obligado a llevar contabilidad, obvio que yo no tengo libro, pero yo tampoco estoy obligado, o sea, y tampoco lo hice voluntariamente, porque es voluntario, entonces no estoy obligado a llevarla, ¿por qué me lo exigís ahora? Por eso es que se recomienda que se lleven libros para evitar este tipo de situaciones, para poder llegar a este tipo de situaciones, ¿sí? Porque de última acá le presenté batalla, ¿sí? Entonces, ¿se puede hacer valer esta prueba? Sí, pero como principio de prueba. Es decir, vamos a tener que merituar, vamos a tener que analizar otras pruebas más para poder tomar una decisión. En todos los supuestos esto es muy importante y es pregunta o de parcial o de final, al que le toque el 320, que algunos se quieren matar porque es muy larga. En todos los supuestos, la eficacia probatoria es indivisible.
Es decir, yo no puedo llevar el libro y decir, che, señor juez, todo bien, pero me parece que a mí me sirve solamente el asiento que está establecido en la hoja 25, en la 28 y en la 33. No. El juez te va a decir, no, bueno, o sea, el abogado que diga eso le va a decir, no, amigo, volvíate a leer el código, porque en la última parte del 330 te dice, la prueba que resulta de la contabilidad es indivisible. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes no van a poder valerse de un asiento y denegar los otros. Decir, no, señor juez, no los mire porque no tiene nada que ver. No se puede, ¿sí? Las partes no pueden valerse de un asiento y desechar otros porque no le conviene. Si lo presentás, es indivisible, se presenta todo, ¿sí? Bueno, eso, básicamente, es la primera parte de la unidad 3, ¿sí? No sé si están abrumados, si siguen vivos o qué. Profe, sigo viva. Bueno, eso es lo importante. Pero quería preguntar antes, para no quedarme con la duda, que no me gusta. No, decime. Cuando en el segundo caso de la eficacia probatoria del libro de contabilidad, no, acá lo que dice que bueno, que le dice el juez, bueno, lo dejamos ahí. ¿Cuál es lo primero que el juez, o cuál sería ejemplos de lo que el juez sí recaba como eficacia probatoria? No sé es que se va a fijar, o sea, vos como abogado no vas a presentar una sola prueba, no vas a ir solamente con los libros. Vos vas a presentar los libros, es una prueba documental más, pero vos vas a pedir prueba informativa, por ejemplo, a organismos públicos para que informe el registro público, Inspección General de Justicia, personerías jurídicas, depende qué tipo de conflicto vos tengas, ¿no? Entonces ahí vos vas a pedir prueba informativa, prueba pericial, prueba testimonial, esa generalmente, entonces, para que no puede que tu única carta que vos lleves a juicio sea los libros o los registros contables. Vos siempre tenés que buscar más información y llevar más evidencia, porque si llega a pasar esto, el juez tiene que tener otros elementos que valorar para poder resolver la controversia. ¿Sí? ¿Todos con el mismo nivel de eficacia probatoria? Eso es lo que quería saber. Sí, la eficacia sí, la valoración que haga el juez, ya ahí depende, ¿sí? O sea, el juez va a valorar, porque una cosa es la eficacia probatoria, lo que hace la exclusión probatoria de si puede ingresar a juicio o no, y otro diferente es la valoración que hace el juez, cuánto peso le da a la prueba para convencerlo de que la solución tiene que ser esta o la solución tiene que ser otra. Le da la razón a uno o le da la razón al otro. ¿Se entiende? Sí. La valoración probatoria ya es una cuestión de sana crítica racional que utiliza el juez. El juez sabe que cuando tengo contradictorios los registros contables, esa prueba yo no la puedo analizar. Yo no la puedo tener, no la puedo usar como un considerando en la sentencia. ¿Sí? Yo me tengo que abstraer de eso porque justamente dice así, el juez debe, no le da la chance, dice, debe prescindir de esa prueba. Yo ahí le puse puede, pero está mal. El artículo dice debe prescindir de esa prueba. Y por ende va a analizar y va a merituar el peso de las otras probanzas que se hayan presentado. ¿Sí? Por eso vos no vas con algo, no vas con el libro nomás. Vas con muchas cosas más, porque no sabes para qué lado puede resultar. Perfecto. Porque no conoces la prueba del adversario. Lo que ahí está cuando se destrabó mi duda con el puede y el deber. Claro, acá en realidad no es puede, acá es debe. Debe prescindir de la prueba, porque la neutralizaron. Estamos hablando de dos personas que llevan libros perfectamente, todo perfecto,
cuando tienen todas las formalidades cumplidas, cuando no hay vicio en ninguno de los dos y tengo trabado, tengo contradictorio los asientos contables que están en pugna. Entonces yo no la puedo valorar. Voy a tener que buscar otros elementos porque acá, con esta contradicción, se me neutralizó. Entonces no tiene el juez por qué va a decir, le creo más a este y le creo más al otro, cuando justamente basándose en los libros contables, cuando estos están terminantemente contradictorios y ambos llevan la contabilidad como corresponde, los dos lo tienen inalterables, los dos lo tienen perfecto. No tiene justificativo para inclinarse uno por otro cuando tiene este cuadro de situación. Entonces lo que va a tener que hacer es ver qué produjo, qué otras pruebas trajo cada uno para ver qué lo convence más. Acordate que el juez tiene que resolver. No puede dejar de resolver. Gracias. A ver, voy a dejar de compartir. ¿Dejo de compartir? ¿O quieren volver con las caritas? Ahí está. Bueno, por las dudas. Chupi. Voy a detener la grabación. Y listo. Así de paso se va cargando y puedo compartir. Bueno, ¿alguna cuestión más? ¿Algo que les haya quedado? A ver, voy a ver en el chat si hay algo así. No, solamente rogaban que lo grabe, ¿no? Sí, si se graba la clase, sí. Bueno, estamos vivos. Sí, Danisa. Qué rompequinda que soy. Nada, digo, que soy yo, porque estoy todo el tiempo preguntando. Nada, el juez no puede, actuando en derecho, debe pedir de oficio a todos los organismos intervinientes para poder hacer la valoración. De oficio no. Estamos hablando de derecho privado. Y derecho privado es siempre principio dispositivo en el derecho procesal. Entonces, son las partes las que van a gestionar la prueba. Ojo que hay excepciones que se llaman medidas de mejor proveer, pero es un riesgo muy grande para el juez las medidas de mejor proveer, porque de alguna manera, si el juez pide una determinada prueba, un abogado litigante podría agarrar y decir, bueno, pero si usted está pidiendo esta prueba, digamos, por fuera de lo que han pedido las partes, es porque usted ya tiene un preconcepto. Entonces yo ya podría empezar a dudar de la imparcialidad del juez, porque estaría buscando y gestionando prueba a favor de una de las partes. ¿Sí? Entonces yo cuestionaría esa imparcialidad. Entonces, en el derecho privado, cuando hablamos de teoría general del proceso y lo que fuere, siempre es dispositivo. Es decir, son las partes las que demandan. ¿Sí? Y son las partes las que se defienden. En cambio, en el derecho público, llámese derecho penal, procesal penal, ¿sí? Siempre vamos a tener, en nuestro caso, el Ministerio Público Local. ¿Sí? Él sí tiene, y él sí es el Estado el que lo dota de poder para producir pruebas. ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias. Igualmente, aún así, o el juez en juicio no debería hacer preguntas. No debería quebrar su imparcialidad tratando de beneficiar a alguna de las partes. Si una de las partes tiene un abogado que no sabe litigar, si una de las partes no trabajó la prueba como corresponde, y bueno, se tendría que haber buscado producido prueba en su momento o haber trabajado de otra manera. Pero el juez no puede, ni en el fuero penal ni en el fuero civil, quebrar su imparcialidad y gestionar intereses de las partes. Eso es fundamental, ¿sí? Pero en derecho, en el proceso civil, sí tiene el juez la facultad de disponer medidas de mejor proveer, que se llama, que es actividad probatoria que no fue presentada por las partes. Pero, bueno, depende qué pedirá y vos dirás si eso inclina la balanza para alguna de las partes o no. Pero bueno, siempre el caso concreto y litigando con atención, y si te conviene o no, pedir la recusación del juez o no.
qué sé yo, depende. ¿Sí? Bueno, gente, ¿estamos listos para disfrutar del viernes a la noche? Clarito. Ahí- Sí, perfecto. ahí no Ya te sé, vamos a acompañar con una justo- cerveza hasta que... Justo ahí José levantó la mano, no sé si para hacer una pregunta o para decir, sí, estoy preparado. Bueno. Profe, estamos todos preparados para ir a ver a Karina, creo. Ah, bueno, no, entonces, uy, qué grito que pegué, por Dios. Bueno, Profe, sí, José. una pregunta. En el caso, por ejemplo, que me presenten, me pidan un libro y yo tengo 6 libros, ¿tendría que presentar los 6 libros o podríamos decir, el último libro? En realidad es el libro donde está registrado el conflicto. O sea que ahí sí hubiera un... Okay, Depende. Ah, ok. Bueno, eso Puede más. ser que el conflicto... Ay, espera porque me escucho yo y parezco... Ahí está, genial. Horrible mi voz, chicos, les pido perdón. Voy a hacer un curso de locución porque, por Dios, pobre gente. Bueno, puede ser que esté... depende qué tipo de conflicto sea. Puede ser que estemos debatiendo simplemente una factura o puede ser que estemos debatiendo algo más grande, ¿no? Una transformación, una fusión de sociedades que salió mal, ¿no? Entonces, bueno, depende cuál es el conflicto, lo que va a determinar que yo presente los libros desde que se creó la sociedad o uno solo, digamos. Eso depende de lo que corresponda, de lo que te sirva en realidad. Te tenés que fijar qué es lo que te sirve para tu teoría, para tu hipótesis. O sea, tu pretensión, la que vos llevas a juicio. Sería lo que se esté juzgando en el momento. Claro, claro. Demanda. Hay que ver cuál es el conflicto y por ende la pretensión. Entonces, la pretensión es lo que vos querés, ¿sí? Vos querés que el otro me pague. Bueno, entonces yo tengo que acreditar por qué no me pagó hasta, digamos, por qué yo no tengo acreditado todavía el pago. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Dónde está el incumplimiento contractual? ¿Sí? Bueno, ¿alguien más? Si no, los libero todos para ver a Karina y alta fiesta. Bueno, me imagino que ya se fueron directamente. Me quedó Danisa nada más, que es la única que la veo con la cámara prendida. Firme, pero el resto ya se me fue, me parece, porque no me contesta ninguno. Bueno, entonces, gente, que tengan buen fin de semana. Repasen, cualquier duda siempre me pueden escribir al mail, no hay ningún problema. Y nada, que tengan buen fin de semana y que descansen. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao, cuídense mucho. Chao, profe. Chao, chao.